Todos en nuestro día a día tenemos un miedo o unos miedos, grandes o pequeños, que nos paralizan, que nos impiden ir hacia donde queremos ir, hacer lo que queremos hacer, que influencian nuestras decisiones. ¿Y si hiciéramos las cosas con miedo? ¿Y si aprendamos a coexistir con este miedo? Prepárate, este episodio es tu chute de energía y tu impulso para hacer lo que tienes aquí en la mente, mano a mano con el miedo. A por ello. Bienvenida, bienvenido al podcast En Conciencia, tu espacio semanal para descubrir la vida con más alegría, calma y, por supuesto, más conciencia. Aquí exploramos el autocuidado de los 3 pilares esenciales de tu bienestar: cuerpo, mente y alma. Soy Melanie Nasser, tu anfitriona multicultural y multilingüe apasionada de la vida. Como coach, me encanta acompañar a personas curiosas como tú en su camino de autoconocimiento, invitándote a salir del piloto automático y crear una vida más auténtica a tu manera. Cada lunes, este podcast te ofrece un espacio para la introspección, te recarga de energía y te llena de inspiración. Despertemos juntos esa conciencia para que vivas cada día con más intención y equilibrio. ¡A por ello! Muy buenos días, nos encontramos hoy para arrancar una nueva semana juntas. Espero que sea una semana llena de energía y de mucha conciencia. Entonces nos encontramos para un nuevo episodio hoy sobre el miedo. Este episodio ha sido altamente inspirado por uno de mis Inspiration Day, el último. Si me sigues en Instagram y en YouTube, sabes que desde el inicio de año he puesto en marcha un Inspiration Day prácticamente a la semana. Un Inspiration Day es un día en el que me dedico toda la mañana, una parte de la mañana, a salir de mi día a día, de mi rutina, a ir a visitar sitios nuevos de Madrid, a inspirarme fuera, a visitar librerías, bibliotecas o cafés, o darme un paseo, simplemente conectar con algo fuera de mi día a día, levantar un poco la cabeza y salir de este piloto automático. Y lo llamo Inspiration Day porque al final me trae muchísima inspiración. Y el último que hice fue con mi marido. Me acompañó en ese día y estuvimos paseando por las calles del centro de Madrid y encontramos una pequeña tienda en la que vimos unos cuadros, de hecho que enseñé en Instagram, preciosos dibujos de partes de Madrid, y 2 de ellos que compramos representaban una buena parte de nuestra vida aquí juntos en Madrid y puntos claves de nuestra historia. Entonces, en la comida nos pusimos a hablar de nuestra historia y de todo lo que vivimos en estos 10 últimos años juntos, y dije algo como: ¡wow! ¿Qué hubiera hecho si no hubiera avanzado con este miedo? Y me llamó muchísimo la atención porque creo que la gran parte de mi vida y todo lo que he hecho, he tenido siempre miedo y siempre he avanzado con este miedo. A mí no me gusta decir superar el miedo. Al final es más avanzar con el miedo, coexistir, ¿no? Convivir con este miedo, que el miedo no coja protagonismo en nuestras decisiones, en nuestra vida. Al final tengo un recorrido de vida que sé que no es común. Ha sido muchos cambios, mucha superación, eso sí, es verdad, mucha adaptación, y sigue siendo así, pero todos en nuestro día a día tenemos un miedo o unos miedos, grandes o pequeños, que nos paralizan, que nos impiden realmente ir hacia donde queremos ir, hacer lo que queremos hacer, que influencian nuestras decisiones y al final nos limita a diferentes niveles, según cada uno y según las circunstancias, pero está aquí. Y en las sesiones vuelve muchísimo el por qué funciona
para esta persona y no para mí. Me gustaría, pero no puedo. Me gustaría, pero tengo miedo. Y creo que sería muy interesante indagar un poquito más sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo podríamos verlo como un aliado y avanzar con el miedo como aliado, mano a mano, y herramientas claves para coexistir con el miedo? Porque una persona que te va a decir que no, sigue adelante, no tengas miedo, lánzate. Sí, el mensaje parte de una muy buena intención, pero el decirte no tengas miedo no hará que no tengas miedo. Es importante aprender a coexistir con este miedo, entonces poner conciencia en lo que realmente hace que estamos con este miedo, no ignorarlo, darle su espacio sin que coja el protagonismo y que nos impida dirigirnos hacia donde queremos dirigirnos. Así que empezamos lo primero con el origen del miedo. Lo importante aquí es entender que el miedo no es algo negativo. El miedo es una emoción que ha sido fundamental para la supervivencia de la raza humana. Es una emoción natural, ¿vale? Que hemos desarrollado, que nos ha permitido protegernos ante peligros, amenazas de cualquier tipo a lo largo de nuestra historia. Viene de una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, que es como el sistema de alerta de nuestro cuerpo en cuanto detecta un peligro, cualquier amenaza, digamos que activa la alarma que nos crea un sentimiento puntual de estrés que provoca el miedo para poder hacernos reaccionar ante esta situación de peligro. Esto nos ha ayudado muchísimo a lo largo de los siglos para protegernos ante depredadores, peligros naturales, cualquier cosa que representaba una amenaza para nosotros. El cuerpo reacciona rápido para poder actuar y protegerse. Al final es una respuesta biológica de nuestro cuerpo y sin ella claramente no estaríamos aquí a día de hoy. Vamos a hacerlo claro y corto. La amígdala, sistema de alerta, de alarma de nuestro cuerpo, detecta una amenaza, un peligro, envía señales a nuestro cuerpo para que active la respuesta de lucha o de huida. Entonces el cuerpo siente de manera breve una alta dosis de estrés, el cual provoca el miedo para que hagamos algo, para mantenernos a salvo, para protegernos, para huir, lo que sea. Vale, y a día de hoy esto sigue activándose ante amenazas adaptadas a nuestra sociedad moderna, que es, por ejemplo, cuando se acerca rápido un coche, cuando hay un peligro de que te puedas caer o algo así puntual que requiere tu atención y tu reacción directa y rápida. Pero aquí el problema ¿cuál es? Es que la amígdala detecta peligro también en cuanto sales de tu zona de confort. Entonces, todo lo desconocido ya lo está asociando a peligro. Entonces, cualquier cosa que te saca de lo conocido, de tu zona de confort, la amígdala te manda una señal de un peligro. Ojo, alerta, aquí hay algo peligroso. Te manda este pico de estrés y este miedo para decirte, ten cuidado y quédate donde estás, no te muevas, esto no lo conozco, no me sitúo. Digamos que nuestro cerebro ahí no ha evolucionado en esta parte, sigue viendo cualquier cosa como una amenaza y somos nosotros los que tenemos que tranquilizarle y decir, esto no es peligro. Y ahí es donde nos está costando un poquito más, porque el miedo que podemos tener para pequeños o grandes cambios, atrevernos a hacer cosas nuevas y salir de nuestra zona de confort, el miedo que tenemos también tiene raíces en nuestras experiencias pasadas, nuestros traumas no resueltos, nuestras inseguridades personales. Nosotros tenemos una memoria emocional, entonces nos podemos sentir vulnerables frente a situaciones que no son peligrosas realmente, pero para nosotros sí genera un miedo. Y esto que sentimos influye en nuestras decisiones y en nuestras acciones en nuestro día a día. Un ejemplo básico sería, te apetece un montón probar una actividad nueva. Estás viendo vídeos sobre esto, estás informándote, pero no te atreves, te da miedo. Sientes incomodidad por ir sola, que no se te dé bien, no conocer a nadie, te llama muchísimo la atención, pero no das el paso
porque te sientes paralizada por el miedo. Ahí hay una parte de tu cerebro que te dice, ojo, ojo, salir de tu zona de confort no me gusta, no lo hagas. También hay una parte ahí de inseguridad personal. Te sientes insegura por ciertas creencias, ciertos bloqueos que tienes y que te están influenciando altamente en las decisiones y las acciones que estás haciendo o no haciendo en este caso. No estás dando este paso que tanto estás deseando. De manera general, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido nos genera ansiedad. Cuando no controlamos, sentimos vulnerabilidad y ansiedad. Tenemos miedo a lo incierto, a lo que no podemos predecir, lo que no podemos influir. Por ejemplo, no estás bien en tu trabajo y te apetece dar un cambio. Te apetece dirigirte hacia otro puesto interno o formarte en otra cosa, pero sientes que no controlas lo que va a pasar. No puedes predecir si esto te va a salir bien, si te va a salir mal, si vas a salir ganando, perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la mente humana tiende a predecir lo peor para protegerse. Y entonces prefieres quedarte en tu zona de confort, incluso si esto significa que estás incómoda. La zona de confort no significa que estás cómoda. La zona de confort es la zona conocida, es la zona un poco repetitiva, ¿no? Es lo que conozco, es nada nuevo, estoy como me siento segura, es la zona un poco de seguridad. Entonces ahí te quedas paralizada en esta zona de seguridad, incluso estando incómoda, por la ansiedad, por el miedo que tienes a lo desconocido. ¿A qué va a pasar? Porque no lo controlo. Yo controlo ciertas cosas, pero hay cosas que no puedo controlar y es lo que me paraliza. Y además de este miedo personal, individual, podemos sumar el miedo colectivo, el miedo social, que son los miedos que se transmiten a través de la cultura, los medios de comunicación, con nuestras familias y nuestros amigos. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestro alrededor, nos transmiten, nos proyectan sus miedos a través de nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando hace 5 años decidí dejar mi vida de asalariada con la seguridad que esto llevaba, mi contrato indefinido, mi puesto bastante seguro, yo tenía mi propio miedo individual a lo desconocido, porque no iba a poder controlar lo que, si me iba a salir bien, si me iba a salir mal. Pero además de esto tenía los miedos que las personas proyectaban sobre mí, sus propios miedos, basados en sus propias creencias. ¿Cómo vas a dejar un trabajo seguro en el que te entra dinero cada mes para lanzarte sin saber si te va a funcionar, sin saber cuánto vas a ganar cada mes, sin saber si vas a poder sobrevivir, etcétera, etcétera? Entonces, al final, puede ser tan fuerte como el miedo individual. En mi caso, no me ha afectado y no ha influido sobre mi propia decisión. Y luego te explicaré por qué. Pero para muchas personas, las creencias y los miedos que otros proyectan sobre ellas mismas sí que influencian muchísimo y les paralizan en su acción, en lo que desean hacer. No dan el paso porque empiezan a creer realmente, no dan el paso porque empiezan a absorber realmente las creencias de otros y también se preocupan muchas veces de la percepción de la sociedad, de otras personas sobre ellas, de salir un poco de este molde, de destacar demasiado, y conectas más con este miedo que con lo que realmente necesitas y deseas. El miedo está aquí. Seamos sinceros, el miedo está y estará aquí. ¿Por qué? Porque forma parte de la raza humana y no podemos no tener miedo. Y al final podemos vivir con el miedo teniéndolo como aliado. Si tú tienes miedo, significa que estás a punto de salir de tu zona de confort. Algo está pasando. Si tú tienes miedo, es que es tu señal para avanzar. Si hay miedo, es que hay un movimiento. Y si hay un movimiento, es que hay un crecimiento. Si tú haces en tu vida todo de la misma manera cada día, todo es repetitivo, conocido, en tu seguridad, no vas a tener miedo. ¿Para qué vas a tener miedo? Todo es conocido, pero te quedas en este estancamiento. Entonces, si tú estás feliz así, que te sientes plena
De esta manera, fantástico. Pero si ahí sientes que no estás plena, que necesitas cambio, que necesitas evolucionar, que necesitas probar nuevas cosas, y es muy probable que sea así porque el ser humano necesita evolución, es un ser en continua evolución, en continuo cambio, necesita cambios. Cada uno a niveles diferentes. Obviamente yo necesito a lo mejor más cambios según mi personalidad que tú. Pero cada uno sí que necesitamos sentir que estamos evolucionando, que estamos creciendo. Entonces, si hay miedo, significa que estás a punto de salir de esta zona de confort y de dirigirte hacia algo después. Y esta zona se llama magia. Es una zona de nuevas oportunidades, de nuevas posibilidades, de nuevos encuentros, una zona de crecimiento, de descubrimientos, de aventuras. Pero no puedes llegar a esta zona sin cruzar la zona de confort. Y este cruce, este límite entre las dos zonas, crea miedo. Y lo interesante aquí es ser capaz de avanzar con este miedo. Si esperas a no tener miedo para hacer cosas en tu vida, no sé cuántas conseguirás hacer. Cuando dejé mi tierra, Senegal, con apenas 18 años, que era mi tierra con mi familia, mi cultura, mis hábitos, mis amigos, mi idioma, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Yo vivía pues en Senegal, donde no hay temporadas. Aquí hablo mucho de temporadas, pero las temporadas las descubrí cuando cumplí 18 años y que me fui a Europa. Yo tenía una sola temporada todo el año, que era el verano. Yo me iba a la escuela por la mañana, vestida ya con el bañador debajo, con las chanclas, con mi toalla y mi bolsa de playa dentro de mi mochila, y terminábamos más o menos a mediodía, sí, era mediodía, sobre las 12 terminábamos y nos íbamos directo a la playa con los amigos. Esta era la vida que yo vivía, al sol, con el calor africano, pues una gran parte de mi vida, todo lo que conocía. Y de repente tuve la oportunidad de ir a Bélgica, a Europa, para estudiar. Bélgica, que es lo contrario a nivel tiempo que Senegal, a nivel cultural, a nivel alimentario. Y significaba separarme de mi familia, de mis amigos, de mis costumbres, de todo lo que conocía. Significaba empezar de cero y empezar una vida de adulta, sola, llena de responsabilidades y además en un país completamente desconocido. Obviamente que tenía miedo y muchísimos miedos diferentes, obviamente, pero me lancé porque el para qué cogía muchísimo más protagonismo que los miedos que podía tener. Y créeme que sí tenía muchos miedos, pero mi para qué, el para qué dejaba mi tierra, mi vida entera, mis amigos, mi familia, era muchísimo más poderoso que los miedos que podía tener. Cuando conocí a mi pareja y que me enamoré de él y vivía en otro país, hablaba otro idioma, otra cultura completamente diferente a la mía, y vamos a empezar una relación a distancia, obviamente que tenía miedo, y muchos miedos, pero algo me decía de ir adelante. Lo mismo cuando decidí empezar de cero en Roma, con un nuevo trabajo, un nuevo idioma, una nueva cultura. Obviamente que tenía muchos miedos, pero algo me decía de ir ahí. Cuando decidí dejar toda la comodidad que había creado en Roma durante 3 años para venirme a Madrid, empezando otra vez en un país de cero, con una cultura nueva, obviamente que tenía miedo, pero algo me decía, vete ahí, es tu camino. Cuando me eligieron para ser responsable comercial de un hotel de lujo con 26 años, obviamente tenía miedo. Me sentía poco preparada, poco capaz, pero algo me decía de hacerlo. Cuando dejé esta vida de asalariada, este puesto de responsable comercial para dedicarme al coaching, para crear Life Your Way Coaching, obviamente tenía muchos miedos.
pero lo hice. En mi día a día, cada cosa nueva que hago, obviamente me dan miedo al crear este podcast, al crear un canal de YouTube, los primeros clientes que he tenido, las conferencias que he podido dar, las colaboraciones que he podido hacer con ciertas empresas. Obviamente que tengo miedo en mi día a día, en todo lo nuevo que hago. Cuando supe que iba a ser mamá, cuánto miedo he tenido. Y aquí estoy. Y aquí tú estás. Estoy convencida que cuando te cuento esto, tú estás también haciendo un poco tu balance de vida y tu camino de vida y te dices, ¿cuánto miedo he superado? Cada día tengo miedo. ¿Por qué? Porque cada día hago una cosa nueva. Cualquier pequeña cosa nueva que hago, que nunca he hecho antes, tengo miedo y lo hago. Entonces, hay una parte ahí más conectada a la tierra, más racional, y una parte ahí un poco más espiritual. La parte más racional te va a decir, de todas formas, se estima que entre el 70 y el 90% de las cosas que nos generan miedo no ocurren. Lo que decía antes, la mente humana tiende a anticipar lo peor, se quiere preparar para lo peor y nos genera ansiedad y preocupación, pero la mayoría de los escenarios dramáticos que nos hacemos no pasan. Esto se llama ansiedad anticipatoria. Y esto es una de las cosas que me repito constantemente. Mi mente es muy creativa, muy creativa. Imagina miles de escenarios posibles y pocas veces a mi favor. Tiene un nivel de ansiedad anticipatoria tremendo porque quiere protegerme. Y cuando te vas dando cuenta que muy pocas veces ocurre, empiezas a decirte, ¿y por qué no? ¿Y si fuera diferente? ¿Y si pruebo? Y ahí lo conecto con la parte más espiritual, pero no tan espiritual, que es aprender a confiar. Para mí el mejor remedio al miedo es confiar. En vez de decir, tengo miedo de hacer esto, confío en lo que quiero hacer. Confío que ahora mismo esto es mi camino. Y si no lo es, la vida no es una línea recta de carretera sin salida. Siempre hay salidas. Hay un montón de salidas conectadas, interconectadas entre ellas. Cualquier camino que coges, cualquier acción que haces te lleva a otra cosa. Las creencias son libres y de la misma manera que tú crees que algo va a salir mal, eres libre de creer que la vida está de tu lado, que la vida te enseña un montón de oportunidades, te manda un montón de oportunidades, unas que coges, otras que no, pero no para. Si no la coges en este momento, te la mandará en otro momento, tú no te preocupes. Las creencias son libres y nosotras elegimos qué creer. ¿Por qué no puede ser hacia algo más luminoso? Hacia algo que nos da poder, que nos da fuerza, que nos impulse a actuar hacia lo que realmente queremos. Hay una cosa que creo que en mi camino de vida me ha ayudado siempre y me sigue ayudando cada día, es que abro puertas. Yo digo que sí. Yo quiero probar. Si algo me llama la atención, quiero probarlo. Muchas veces voy por todas partes y empiezo una cosa y luego otra, pero pruebo cosas. Mi personalidad no le gusta quedarse en una misma cosa para siempre. Pero me doy cuenta de que siempre me repito, ¿y qué puedo perder? Realmente, ¿qué puedo perder? Lo comenté en el episodio anterior del podcast, que cuando empecé el coaching no tenía ni idea de lo que me iba a aportar, si iba a funcionar, si estaba perdiendo absolutamente todo, dejando mi vida de asalariada. No tenía ni idea, no lo podía predecir. Pero, ¿qué puedo perder realmente? Soy una persona válida, con recursos, con en mi caso, unos diplomas, una carrera ya empezada, con una mochila bastante cargada. Soy perfectamente capaz de reubicarme, llamar a otras puertas si esto no me sale bien. Entonces, lo que hago es llamar a puertas y me lanzo. Y una puerta abre la otra. Si no me funciona, siempre habrá plan B, C, D, siempre. Y sobre todo,
Sé que no todo en la vida es blanco o negro, es esto o esto, es va a funcionar o no va a funcionar. Hay un abanico de colores, de matices, de posibilidades en la vida. Y cuando confías en ti, primero, y en la vida, muchas veces, voy a ser muy sincera, confiaba más en la vida que en mí misma. Muchas veces. Es lo que he ido trabajando a lo largo de estos 5 últimos años, a confiar más en mí misma. Pero he confiado más en la vida que en mí, pensando siempre que hay un abanico increíble, enorme, de posibilidades. Entonces no es dejo todo lo que he construido y me pongo a la aventura y empiezo de cero. Para personas sí puede ser así, pero para otros hay todo un camino de preparación. Yo no me lancé en el coaching de un día para otro sin prepararme. Yo tenía mi trabajo al lado y me formaba en paralelo durante meses. Ha sido un año de formación y de práctica para tener mi certificación nacional e internacional de coaching mientras seguía como asalariada. Yo preparé mi terreno poco a poco. No dejé todo de repente para lanzarme. Obviamente cuando terminé de estudiar y empecé a hacer prácticas me di cuenta de que se me daba bien, que me gustaba y que me apetecía muchísimo ya lanzarme en este camino. Entonces ya decidí dejar el otro trabajo y empezar este nuevo trabajo plenamente. Pero no dejé de repente todo. Preparé el terreno. Lo mismo para Roma. Cuando me fui de Bruselas a Roma, me fui con un trabajo. Era en ese momento unas prácticas y para hacer estas prácticas, que iban a ser remuneradas, nada, creo que 300 euros al mes, tuve una beca, o sea, me moví para tener una beca europea para las personas que acaban de terminar el máster y que empiezan a lanzarse en la vida laboral. Apliqué a esta beca, tuve la beca que me daba un sueldo bastante bueno combinado con los 300 euros que iba a ganar con mis prácticas, sabía dónde iba a vivir, cuánto me iba a costar y más o menos que podía vivir de manera bastante cómoda estando en Roma. Y lo mismo para Madrid. No dejé todo lo que había construido en Roma en 3 años y un trabajo fijo, con un contrato fijo, un sueldo fijo, un hogar y todo lo que había construido para venirme a Madrid a la aventura. Preparé el terreno, me puse a buscar trabajo desde Roma, haciendo entrevistas desde Roma para Madrid, hasta que tuve que viajar incluso a Madrid para hacer la entrevista justo con ese hotel que me contrató. Cuando el hotel me dijo que, ok, cuánto me iban a pagar, si podría mantenerme en Madrid, dejé mi trabajo en Roma, cogí un avión y me mudé a Madrid. Entonces, repito, no es todo blanco o negro y dejo todo y las cosas se pueden preparar. Para personas, sí, es todo o nada. Para otros, y yo formo parte de estas personas, preparo el terreno. Abro el abanico y veo las opciones que hay. Y preparo el terreno poco a poco. Y lo quiero relacionar con la importancia del autoconocimiento. Ay, si tú no te conoces, si no sabes qué quieres, si no sabes lo que te anima, si no sabes quién eres, las particularidades de tu personalidad, obviamente vas a tener más miedo de lanzarte en diferentes cosas. Si tú no sabes ciertos aspectos de tu personalidad y entonces tus necesidades, no vas a saber realmente qué es lo que te corresponde, qué es más para ti, que te haría bien, que te ayudaría a crecer, que te transmitiría paz. Entonces obviamente tendrías más miedo y te paralizaría mucho más el miedo. Cuando tú tienes claro lo que quieres en tu vida, cuál es tu motor, tu GPS interno, cuáles son las creencias que tienes y entonces tus bloqueos, sabes perfectamente lo que sí es para ti. Que esto, aunque te da miedo, aunque te hace temblar, es tu camino.
Esto es tu exploración interior. Si tú no te exploras, si tú no te prestas atención, no miras hacia adentro, no vas a saber, no vas a poder identificar estos bloqueos, estas creencias que te impiden avanzar. Para hacer lo que hice a lo largo de mi vida y sobre todo en estos últimos años, he tenido que ir a mirar creencias limitantes, lo que me bloqueaba, lo que me impidía moverme. Y hasta a veces son creencias completamente inconscientes. Tú indagas y te das cuenta de que una creencia de tu infancia que no pensabas, a la que no has dado nunca valor, te está impidiendo en tu día a día de una manera muy poderosa, muy potente. Entonces esta reflexión, esta calma, esta introspección, definir lo que realmente queremos según la fase de la vida en la que estamos, según nuestras necesidades y nuestras posibilidades, es fundamental antes de movernos. Es lo que trabajamos en el coaching. Al final es un combo mágico entre introspección y acción alineada. No hay acción sin introspección. Tú necesitas esta parte anterior de reflexión, de introspección, antes de actuar, con sentido. Igual, si tú estás haciendo mucha introspección y te conoces y fantástico y me conozco y conozco mis bloqueos, pero no actúas, tampoco sirve. Entonces ahí el foco una vez más está en ti, en conocerte, en aprender a desarrollar esta confianza, esta autoestima, a conocer tus fuerzas, tus puntos débiles, tus recursos, a usarlos, a descubrir cuáles son tus recursos y a ponerlos en práctica. Cada uno de nosotros, según nuestra personalidad, tenemos unos recursos innatos, están aquí y están deseando que les desarrolles, que les hagas caso, que les hagas crecer. Están deseando esto, están aquí, pero no eres ni consciente de que los tienes. Por eso tienes que conocer tu personalidad. La mía no es la tuya. Somos diferentes. Y cuando actúas de manera alineada con tu personalidad, con tus deseos, tus necesidades, ahí brillas y avanzas de manera mucho más fluida con el miedo. Y sí es posible coexistir con el miedo. Aquí me gustaría darte unas herramientas prácticas para que aprendas a coexistir con tu miedo día a día sin que te impida avanzar. Hace un año, era en abril del año pasado, di una conferencia online a un equipo de Toyota Europa sobre el síndrome del impostor y el miedo, justo. Y durante la presentación les propuse un ejercicio, justo, esta herramienta que te voy a dar ahora, que yo hice antes de la presentación. Y ahora preparando el episodio me puse a buscarlo y aquí está, lo tengo aquí. Entonces en una hoja de papel lo divides en dos partes y tienes la primera parte donde pones mis obstáculos, mis miedos, ¿no? Y ahí he hecho un montón de círculos con cada miedo que tenía al preparar esta conferencia. Y lo estuve leyendo hoy preparando el episodio y había escrito cosas como ser aburrida, o sea, aburrirles, no tener tiempo, no estar lista a tiempo, que mi presentación sea, porque he escrito en francés, ¿vale? Entonces lo estoy traduciendo, me hablo a mí misma en francés, que mi presentación sea como aburrida, básica, ser una impostora. Fíjate, yo haciendo una conferencia sobre el síndrome del impostor y yo me sentía también, tenía miedo a ser una impostora ahí, porque me sentía, pues eso, me siento pequeña, porque estoy hablando con personas claves de Toyota Europa, hablar mal en inglés, porque era en inglés, estar fuera del tema, y más o menos, pues eso, más o menos esto. Claro, entonces, ¿ahí qué pasa? Esto es muy interesante porque miedos, repito, tenemos todos. Tu
tú vas a ver en Instagram el resultado, ¿no? Muchísimas gracias Toyota Europar por colaborar conmigo, estoy encantada, ha sido un placer, y fotos y no sé qué tal, fenomenal. Pero hay toda una fase previa de cuando te contacta la empresa y te dice, queremos colaborar contigo. El miedo que tú puedes tener y todo, imagínate la amígdala mandándome 40.000 señales de peligro, peligro, danger, 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 por todas partes. La amígdala estaba on fire en ese momento. Entonces, claro, la cuestión aquí ¿cuál es? No ignorar tu miedo, tus miedos. No los quise ignorar. Están aquí, mi mente está diciéndome, alerta, no hagas esto. Entonces, es me digo, no lo hago, o sea, no me siento capaz, claramente no soy capaz, yo no tengo este nivel para hacer una presentación para Toyota, yo no hablo suficientemente bien inglés como para hacer la presentación en inglés, etcétera, etcétera, ¿vale? O decides hacer lo que he hecho, que es poner en papel tus miedos, no ignorar tus miedos, prestar atención a tus miedos. Y ahí me puse a escribirlos. Y de repente creas, pues eso, una segunda parte que se llama, yo lo llamé My Mind, My Strength. Mi mente, mi fuerza. Y ahí hice los mismos círculos que había hecho de los miedos, nuevos círculos, con la respuesta, la solución a cada cosa. Por ejemplo, a lo de me da miedo ser aburrida, ahí es, conozco este tema y vivo este tema cada día. Y ahí desarrollas ciertas cosas como, por ejemplo, hablar mal inglés, ¿no? Y dices, hablo perfectamente inglés. He trabajado durante años en inglés, hablo en inglés en mi día a día con mis clientes, soy perfectamente capaz de hacer esta presentación en inglés. Entonces ahí estás percibiendo miedos que son falsos, digamos, ilegítimos, pero sí que hay otros miedos que no son tan ilegítimos, que son legítimos, como por ejemplo no tener tiempo. En ese momento mi hija acababa de entrar en la escuela infantil, era muy bebé, tenía 5 meses y es verdad que la tenía pocas horas en la escuela infantil, tenía las sesiones que hacer, preparar la alimentación complementaria cuando la recogía para la casa, o sea, era mucha carga en ese momento de trabajo y me daba mucho miedo no tener tiempo. Y ahí justo empecé a escribir como mi pequeña hoja de ruta, que luego desarrollé por otra parte, ¿no? Soy capaz de organizar, de priorizar y qué sí quiero conservar, qué quiero soltar, etcétera, etcétera. O sea, que sí que esto de no tener tiempo era legítimo. Ahora mismo, comprometerme en una conferencia con Toyota no me va a dar tiempo. Pero sí, si me organizo de una manera, sí es posible. Y por ejemplo, que mi presentación sea aburrida, esto me sirvió muchísimo como al final motor para una presentación divertida, clara, profesional y eficaz. No perder tiempo en crear demasiadas cosas. Al final tu miedo se puede convertir en tu motor y como una oportunidad para mejorar, para cambiar. Entonces, este es el primer ejercicio para resumir 2 partes. Tus miedos, por una parte, y por otra parte, tus fuerzas, tus posibilidades. Todo está en tu mente. Absolutamente todo está en tu mente. Y no tiene que ser, no, venga, no tengas miedo, adelante. No, tus miedos están aquí porque te quieren mandar un mensaje. Y yo, si hubiera ignorado mi miedo, por ejemplo, de no tener tiempo suficiente, pues a lo mejor me hubiera organizado muy mal para esta conferencia y hubiera abarcado muchísimo más de lo que podía. Al tener este miedo, pude poner conciencia en organizar mejor mi tiempo y soltar todo lo que no era necesario durante 3 semanas para preparar esta conferencia. Y lo mismo sobre mí misma. El miedo de no ser legítima, el miedo de ser una impostora. Trabajé muchísimo, aún más en mí, para sentirme legítima. Trabajar en mi autoestima, en mis recursos,
poner conciencia en todos los recursos que sí tenía, porque es muy fácil decir todo lo que no tienes. Es súper fácil decir, me falta esto, me falta esto, me falta lo otro. Pero ahí pude poner mis ojos, mi conciencia en todo lo que sí tenía. Y entonces fomentar esto. Esto lo hablaremos seguramente en otro episodio de podcast, porque es poderoso. Lo trabajo muchísimo con mis clientes en las sesiones. Es poderoso. Parar de poner el foco constantemente en lo que nos falta, sino en lo que sí tenemos y potenciar lo que tenemos. Pero para esto no podemos ignorar lo que es lo que sentimos, lo que pensamos. Tenemos que poner conciencia en ellas. Venga, que me estoy hoy enrollando muchísimo. Va a ser otro episodio de 1 hora. Por favor, dime si ya son demasiado largos, que tengo que volver a reducir. Así estoy fluyendo muchísimo más, dando muchos ejemplos para que sea lo más visual para ti, pero lo siento mucho que me estoy enrollando muchísimo. La otra herramienta para coexistir con el miedo en tu día a día es la visualización. No la visualización de manifiesto esto en mi vida y va a pasar. No, nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, cuando tú visualizas lo que quieres cada día, imagínate que te quieres ver, pues eso, igual, tienes una conferencia, ¿no? Y te está dando pánico pensar que estás ahí rodeada de no sé cuántas personas, tú en el medio dando tu speech. Cuando tú visualizas esto cada día, tu cerebro piensa que ya existe, repito, porque no distingue lo imaginario de lo real. Piensa ya que existe, entonces empieza a visualizarlo como algo familiar, algo posible, algo conocido, algo que ya está sucediendo. Entonces se cree que es posible y empieza a eliminar las excusas, los bloqueos, las creencias que tiene poco a poco y te acompaña a alcanzar este objetivo. Si tú te visualizas cada día con tu micro rodeada de varias personas y tú te visualizas a ti misma cómo estás vestida, con cuál es tu postura, tu tono de voz, de qué estás hablando, cómo reacciona el público, cuando tú visualizas esto cada día, tu cerebro lo ve como algo que ya es posible. Entonces el sistema de alarma ahí se va suavizando cada vez más y lo ve como algo factible, algo posible. Yo me visualicé muchísimo para esta conferencia con Toyota. Estaba súper tranquila, visualizaba perfectamente mi tono de voz, mi acento en inglés, la fluidez, y así fue. Y el proceso, las 3 semanas, no fueron 3 semanas de agobio preparando esta conferencia, porque me visualizaba cada día súper preparada. ¿Y qué pasó? Estaba súper preparada. Y llegué el día del evento muy tranquila. De hecho, había compartido mi rutina de preparación por las redes, recuerdo. Estaba muy tranquila, haciendo mi deporte, meditando, desayunando, poniendo música, y llegué muy relajada, muy tranquila a esta conferencia, y la conferencia fue obviamente tal y como la había preparado. Lo que crees, lo creas. Recuerda esto, lo que crees, lo creas. Así que pon tu cerebro a tu favor. Y la última herramienta es dar pequeños pasos, uno tras otro. Cada uno cuenta, cada uno suma hacia tus objetivos. Tendemos a querer ir muy rápido y a ver las historias de éxito de los demás. No hemos empezado ni siquiera, pero ya nos vemos con todo súper bien hecho, todo súper bien conseguido, paso a paso. Cualquier cosa que hagas, aunque sea pues eso, una nueva actividad, por ejemplo, a mí ahora me apetece muchísimo hacer el crochet, empezar el crochet, es mi nueva intención para esta primavera, empezar el crochet. Pues igual, paso a paso. Obviamente tengo miedo a empezar el crochet. No sé si me va a gustar, si no me va a gustar, si voy a conseguir hacer el crochet, nunca lo he hecho. Pues voy a probar para saberlo. Pero iré paso a paso. No voy a empezar mi primer proyecto siendo una camiseta.
Voy a empezar simplemente a ensayar los puntos de crochet, aprender las técnicas, etcétera, cómo funcionan los diferentes puntos, las diferentes cosas. Y ya cuando me sienta preparada empiezo un pequeño proyecto, luego otro un poquito más desarrollado a lo mejor, luego otro, y algún día aquí estaré compartiendo contigo que he conseguido hacer una chaqueta. Pero por ahora, paso a paso. Voy a ir cerrando este episodio porque creo que ya de verdad es muy largo. Mi mensaje, no ignores tu miedo. El miedo está aquí. Toma conciencia de su existencia. Escucha sus mensajes sin dejar que tome el control. Tú tienes el control sobre tu mente. Acuérdate de esto. Hazlo con miedo. Cuando lo haces con miedo, envías un mensaje a tu cerebro de que eres capaz de enfrentarte a ello, de que no es tan peligroso, y esto te da el impulso para seguir avanzando. Hazlo y hazlo con miedo. Espero que este episodio te haya inspirado, te haya impulsado a querer iniciar cositas que no te atrevías a hacer, que sean pequeñas de tu día a día o grandes proyectos. Me encantaría que compartas conmigo pues una cosa que te ha inspirado este episodio para hacer. ¿Qué vas a hacer? Una cosa que vas a poner en práctica y que vas a hacer con miedo, poniendo en práctica estas herramientas que he compartido contigo. Y la próxima vez que sientas miedo y que quieres huir, pregúntate, ¿y si lo hiciera con miedo? Te deseo una maravillosa semana, llena de conciencia. Y recuerda, cuerpo sano, mente feliz, alma en paz. Nos encontramos el lunes que viene para un nuevo episodio.